Perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar el diálogo con don Ñuflo de Chávez. Tenemos un invitado especial para este diálogo, que es el historiador Nino Gandarilla Guardia, quien nos va a acompañar y vamos a compartir con él algunos pensamientos y algunos sentimientos de don Ñuflo de Chávez, y será él quien nos cuente sus aventuras, sus objetivos de fundar esta ciudad hace 460 años. Nino, por favor. Buenos días, querido colega Bismarck Cuellar. Qué privilegio estar acá prácticamente a las mismas horas en que se producía todo un movimiento. Seguramente limpiaron el lugar, el escribano preparando los papeles hechos en la época, los soldados haciendo guardia, los chiquitos, los guaraníes, los chanés, ubicándose en los lugares respectivos, porque esta ciudad nace prácticamente mestiza, y en unos minutos más vendrá pues el fundador a hacer toda la ceremonia. Está aquí don Juan de Garay, está el cura, ¿cómo se llamaba? Pérez, ¿no? Pérez. El cura Pérez. Francisco Pérez. Está don Diego de Mendoza, el cuñado. Todavía no está doña Elvira ni doña María de Angulo, su madre. Están puro hombres, y las mujeres están representadas con los nativos, ¿no? Seguramente hay niños también curiosos, hijos de los Gorgotoquis. Ha habido un pacto entre Ñuflo de Chávez y los Gorgotoquis que en las referencias que hay del día de la fundación no está ese aspecto, pero ya en abril, cuando hay la distribución de encomiendas de tierras, cuando Ñuflo de Chávez dice que hay que distribuir tierras para que la produzcan, para que se entusiasmen los pobladores y que la población vaya en aumento. Ahí hay un detalle más en esas mismas instrucciones que dice: enséñesele a los nativos, en ese tiempo se decía neófitos por el tema de la formación, enséñesele a los nativos los temas de Estado y religión a manera de españoles. Esa era la orden, y con esa orden podemos descubrir cuál es el trato, el pacto que ha hecho Ñuflo de Chávez con los Gorgotoquis. Ustedes van a tener una tierra próspera, van a poder sacar productos hacia diferentes lugares, los vamos a defender con nuestros soldados, pero a la vez van a pertenecer a un Estado del cual tienen que aprender su religión y tienen que aprender todos los temas de civilización. Entonces hay un trato ahí, por eso es que es pacífica la Efectivamente, fundación. Y además tenemos que considerar lo siguiente. El pueblo con el que se encuentra don Ñuflo de Chávez, de origen arawak, casi todos, era un pueblo que ya estaba aproximadamente 6.000 años en este lugar, de tal manera que era un pueblo pacífico, un pueblo ordenado, y eso es lo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, don Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que vino que Ñuflo de Chávez vino con ese gobernador desde España hasta Asunción. Inclusive lo acompaña hasta la zona de San Matías, los Arayes que le llamaban ellos en esa época, y en su diario ella le escribe algo que le sorprendió del nativo de acá, que era totalmente diferente al nativo que había en Asunción. En Asunción tenemos gente guaraní que andaba por lo general desnuda, que era antropófaga, que eran nómadas, entonces no había un asentamiento en una ciudad o un pueblo conformado. En cambio, conforme iban subiendo el río Paraguay hacia el norte, Alvar Núñez Cabeza de Vaca registra en su diario que se encuentran en los Arayes, allá en la zona del actual municipio de San Matías, se encuentra con un pueblo con 400 casas, totalmente ordenada. ¿Qué significa eso? Que había urbanismo, que tenían un sistema administrativo, significa que tenían dirigentes, se elegían dirigentes.
Tenían un sistema educativo, tenían un sistema de siembra. Ellos sembraban algodón, sembraban maíz, sembraban joco, lo que nosotros llamamos joco, ¿ya? Y también tenían un sistema de industrialización, porque ese algodón que cosechaban, lo hilaban y hacían su ropa, que se llamaban tipoy. Eso está escrito en el diario de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que se sorprende la diferencia que había entre los pueblos del norte y los pueblos del sur. Hablemos de guaraní y hablemos de arawak, que los arawak se han dividido en 167 pueblos en toda América y tienen una vivencia de 6.000 años en estos territorios. Entonces, oiga, Dimar, y para que Cabeza de Vaca se impresione, es realmente porque lo encontró muy importante, porque sus relatos, por ejemplo, cuando va a la zona norte del continente, es puro gente belicosa, gente que comía hombres, que no lograban hacer paz ni dialogaban con nadie. en la zona de México. Así es. Yo incluso hasta lo veo medio fantasioso, pero vaya uno a saber cómo lo veía él en ese momento. Claro, porque una cosa es la visión que uno tiene en el siglo XXI, leyendo sus escritos, y otra cosa es la impresión de ellos que por primera vez, y sin conocer el territorio, se adentraron en esta selva. Entonces, otro aspecto importantísimo de la gente con la que tuvo que relacionarse Ñuflo de Chávez es gente que tenía industrias. Dicen que, según el Cabeza de Vaca, dice que ellos hacían un vino de maíz, o sea, la chicha. La chicha también es de acá. Y lo más hermoso, dice, ¿no? Y los mantiene fresco en unas grandes tinajas que las entierran hasta la barriga para que se mantenga fresco. Esa modalidad, por ejemplo, que relata Cabeza de Vaca, yo todavía lo he vivido en mi casa. Mi madre tenía un gran cántaro, ¿ya? Donde se recibía el agua de lluvia y se lo enterraba ese cántaro hasta la barriga, ¿ya? Para que se mantenga fresca el agua, lo que le llamábamos en esa época, para quien lo recuerda, agua de gotera. Porque no se olviden que no había agua potable en Santa Cruz hasta hace muy pocos años. Entonces se dejaba que llueva unos 10 minutos, que se lave el techo y recién se abría la tinaja esa, la horma, para recibir el agua de la gotera. Entonces, con ese pueblo se encuentra Ñuflo de Chávez. Tenían hasta y tiene perros buena domesticados. y tenían eso. El tema de la domesticación de animales es otro aspecto importantísimo. Dice don Cabeza de Vaca que tenían perros, tenían patos, tenían antas. La anta, como no había aquí caballos, no había vacas ni toros, entonces la anta, o el tapir que le llaman en Brasil, la domesticaban y servía para transporte y servía para trabajar la tierra. Entonces, fíjense ustedes con qué pueblo se encuentra Ñuflo de Chávez. Venían de luchar allá en el sur, pero aquí se encuentra con un pueblo tremendamente ordenado, pacífico, y obviamente se produce el mestizaje que todos nosotros conocemos. Y le dicen, conocían el tema de la historia de la Sierra de Plata. Ahora, yo no sé si le hablan del Dorado y de la Sierra de Plata para que pasen nomás, o porque realmente a ver, les querían dar la buena noticia, ¿no? Es que por eso, cuando uno pasa un mensaje, no siempre lo difunde como uno pretende, y la otra persona no lo recibe o no lo capta exactamente como quiere el interlocutor. Resulta que cuando ustedes saben que Cortés conquistó a un rey y conquistó todo un imperio. Pizarro conquistó a un inca y conquistó todo un imperio, y obviamente con mucha riqueza. Acá no habían esas riquezas. Entonces, cuando Sebastián Gaboto inventa lo que es el Mar de Plata, de que aquí había un Mar de Plata, entonces yo pienso que el español, que es más, don Alvar Núñez Cabeza de Vaca viene con el título de adelantado y gobernador del Río de la Plata. Ojo, no habían encontrado un gramo de plata, pero Gaboto, años antes, le había dicho al rey que acá había un mar de plata. Entonces el rey envía esa gran delegación a la cabeza de Alvar Núñez Cabeza de Vaca con Ñuflo de Chávez, y obviamente comenzaron a buscar la mina de plata. Entonces, cuando le preguntaban al nativo si habían visto este pedazo de plata o este pedazo de oro, porque le mostraban las piezas,
el nativo nuestro no conocía esas piedras, pero sabía que al otro lado, en el Incario, había ese tipo de piedra. Entonces, yo creo que el nativo le decía, allá hay. Y entonces el español seguía esa ruta buscando encontrar el rey blanco, o el Caendire, o el Paitití, y como bien dice Nino, es posible que hayan dicho en cierta tribu, está allá para que se vayan, ¿no? Y los dejen libre a ellos. Entonces, es bien interesante. Hay un detalle, Bismarck, por si acaso me saqué una hoja de Huembé, ¿De Huembé? que me imagino que ha servido también de abanico y para espantar los mosquitos, o hay uno a saber qué sustancia usaban los españoles contra los mosquitos en ese tiempo. Pero si no había este Huembé, hay en toda esta zona de Santa Cruz la Vieja, tiene una particularidad, además de que es hermosa y puede servir para abanicar, tiene la planta unas raíces externas que son con las que se hace el amarre de Huembé. Claro. Ha sido sustancial la presencia de esta planta para poder hacer las primeras casas con canaletas de tacuara o de palma. De palma ha tenido que hacer, porque acá no veo mucha tacuara. Pero entonces estas canaletas de palma, la palma se parte en dos, se la lima con algún instrumento. No eran principiantes los que vinieron, venían de un imperio que había estado en todo el mundo, tenían lectura, tenían formación, sobre todo Ñuflo de Chávez por su ascendencia, tenía un hermano que era confesor del rey, tenía otro hermano que había estado ya en la fundación del fuerte de Buenos Aires. Bueno, Juan de Garay también tenía su formación. Entonces, la gente que viene acá tenía esa formación, conocía las historias antiguas también, sabían lo que estaban haciendo, por eso lo escribían todo, había un escribano, había un cura que obviamente sabía toda la historia de la humanidad desde el punto de vista teológico. Bueno, hay un elemento importantísimo para llegar a 1561. No es la primera vez que Ñuflo de Chávez ha estado por esta zona, ya es la segunda. Ha ido y ha vuelto a Lima. Ha visto que dónde estaba la extracción de la plata, de los minerales, y él evidentemente ha dejado que su hueste crea todavía en el Dorado legendario, y las noticias que le daban los nativos también, que no por ser nativos no iban a tener también sus leyendas, por supuesto que la tenían. Entonces, como no había habido nadie antes que Ñuflo de Chávez que hubiera cruzado el continente y pudiera contar la historia de verdad completa, habían los famosos caminos del Peavirú, seguramente por tramos. Yo soy de la idea de que si un nativo o un indio, como se llamaba, pasaba cierto límite de ese camino, lo mataban y se lo comían en algunos casos, otras veces solo lo mataban. Había incluso tribus que los engordaban en una jaula, ¿no? Entonces es bien difícil que el Peavirú haya sido transitado completamente. Existía, pero no era completamente como lo ha hecho Ñuflo de Chávez. Ha ido y ha visto que ya habían españoles extrayendo el Cerro de Plata, entonces sabía lo que hacía. Y se viene con esta hueste, y antes de fundar Santa Cruz de la Sierra, pongámonos en 1559, cuando se le revelan los asuncenos y le dicen, ya no queremos seguir, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dorado? Entonces él les dice, hemos venido a poblar y desencantar la tierra. Eso no lo ha dicho poéticamente, él ya conocía, ya sabía dónde estaban las minas. Sí. Entonces él ve un dorado más que todo verde, esmeralda, ve la tierra, poblar y desencantar. Entonces aquí voy a hacer ciudades, voy a sembrar ciudades, voy a producir. Y cuando llega, incluso llega hacia el Río Grande, después de fundar, o en momentos en que se ha fundado Nueva Asunción, por razones estratégicas, porque han divisado la hueste de Andrés Manso, que viene desde el Perú en busca de esclavos, en busca de expansión, y lo envía a Hernando de Salazar, y se produce un encuentro donde Manso ofrece morir por su causa, y ahí se nota la formación de Salazar, que no era cualquier tipo, era un empresario y era también un hombre muy formado. Le dice, no, nosotros estamos dispuestos a vivir por los objetivos de su majestad. Claro. Le dice, no, increíble,
561 Claro, yo estoy dispuesto años. a morir por esta tierra, dijo Andrés Manso, y el otro dijo, no, yo estoy dispuesto a vivir por esta tierra. Así O sea, es. era difícil. Entonces, va a haber un segundo viaje a Lima. Le van a ofrecer a Ñuflo de Chávez el virreinato, porque estaban los descendientes de los pizarristas, estaban en conflicto con la corona, y le ofrecen a Ñuflo de Chávez ser virrey. Él más bien calma a la gente, rechaza esa situación. Él ya tenía en mente qué es lo que quería, y va y se reúne con Lagasca, ¿no? Con el virrey Lagasca. Con el virrey Lagasca. Entonces va a ocurrir que vuelve Ñuflo de Chávez con ese objetivo que ya lo había manifestado en el 59, que es poblar y desencantar la tierra. 26 de febrero de 1561, el Sutón acá cerca, el Riquió rodeando esta selva, el Turubó ya lo vieron. Cuando ve Ñuflo de Chávez el Turubó, dice igualito a Santa Cruz de la Sierra en Extremadura. Es la misma forma del cerro solitario. Y bueno, ha estado respirando este mismo aire, ¿no? Exactamente. Y yo quería acotar algo a eso de la búsqueda del candire, de la búsqueda del taitití, del rey blanco, del oro, de la plata. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en su diario, dice en el 8 de noviembre de 1542, ¿ya? Llegan hasta el Mutún. Llegan a lo que es ahora Puerto Suárez y la laguna de Cáceres. Y él escribe en su diario que en ese cerro había... A ver. Escuchen, ¿están escuchando? Ese es el ruido de la selva. Esa es la armonía y la sinfonía de la selva en estos... Escuchen. Son parabas. Ahí está. Ahí están las parabas, mira las parabas. Qué belleza. Qué belleza, imagínense. Esta es una bendición, esto es un paraíso. Acá hay una paraba Bismarck multicolor, ¿Sí? que es prácticamente la característica de la zona de la serranía de Chiquito. Y al fondo escuchamos la perdiz. Sí. Bueno, continúe. Esta mañana le mostraba a nuestros amigos de Facebook la convivencia que hay entre los tucanes y la ciudad, porque en la plaza de San José Chiquito se alimentan de todas las palmeras y de todos los toborochis que hay en la plaza, y están ahí. Nadie les hace daño, obviamente, y ellos también saben que nadie les va a hacer daño, entonces conviven con la gente. Sigamos. Entonces, escribe Cabeza de Vaca en su diario que en ese cerro había mucho metal pesado y que por carecer de herramientas de mina y gente experta en minas, no hizo catar el cerro y dijo, lo haré a mi vuelta. Ese cerro que encontró Cabeza de Vaca en el 1542 es el Coloso Mutún actualmente, la mayor reserva de hierro y manganeso que hay en América. Entonces, imagínense ustedes si hubiese decidido Cabeza de Vaca explotar ese cerro. La historia hubiese sido diferente. Luego siguen su travesía por el río Paraguay hacia el norte y llegan hasta los Arayes, ¿ya? Hasta la zona más o menos de San Matías, la laguna La Gaiba, donde desembarcan en La Gaiba. Ahí se construye la primera iglesia y se celebra la primera misa. Y simplemente pasaron por La Gaiba. Luego de entrevistarse con los caciques, siguen viaje. La pregunta es, en La Gaiba, señores, ¿ya? Tenemos la mayor reserva que hay de una piedra única en el mundo, una piedra preciosa que se llama bolivianita, porque no hay en ninguna parte del mundo, que es una mezcla, aparentemente cayó un meteorito, hizo una fusión del citrino con la amatista y se forma una piedra de ámbar de dos colores. Entonces, ¿se imaginan ustedes si hubiese salido el nativo con su piedra bolivianita en el pecho? Lo primero que iban a preguntar los españoles, ¿y esa piedra de dónde? Con su piedra gaiba, ¿no? Con su piedra gaiba, ¿no? Bolivianita le ponen... Claro, después le pusieron era la piedra gaiba, ¿no? Entonces, sigamos. Cuando funda esta ciudad, don Ñuflo de Chávez, no lo funda pensando en riqueza. ¿Saben por qué? Porque apenas a 50 kilómetros de aquí están las mayores minas de oro que tiene Bolivia. Entonces, eso nos da una idea de dos cosas. Uno, nuestro nativo no adoraba los metales como lo adoraba el incario, el oro, la plata.
Y el español tampoco venía, como dice Cabeza de Vaca, por carecer de herramientas de mina y de gente experta en mina, no hice buscar el metal. Obviamente, no venían en busca de. Entonces, y eso nos refuerza la idea de que don Ñuflo de Chávez, como bien dice Nino, había desembarcado en las costas de Brasil, en Santa Catarina. Florianópolis. Hoy Florianópolis. Había atravesado por tierra hasta Asunción del Paraguay. De Asunción del Paraguay había venido aquí por tierra. Descubre las cataratas. Claro, descubren las cataratas de Iguazú. De aquí había ido hasta Lima y se convierte efectivamente en el primer europeo en cruzar el continente. Entonces él conocía todo. Conocía cómo era la vida en el Atlántico, en Asunción, en Charcas, en Potosí, en Lima. Entonces, cualquier persona inteligente y racional sabe que no va a ir él a conquistar lo que ya está conquistado. Porque ellos, no se olviden que todos estaban bajo el paraguas de una sola corona, la corona española. Todo era España. Toda España. Entonces, no voy a ir yo ahorita a quitarle el territorio o las posesiones a otro español, que fue lo que pretendió Manso. ¿Ya? Por eso fue que cuando se encuentran con Andrés Manso y disputan este territorio, el tipo le dice, Ñuflo de Chávez le dice, vamos a que sea el virrey quien decida. Y es así como el virrey Lagasca divide el territorio. Paralelo 21 hacia el norte para Ñuflo de Chávez, paralelo 21 hacia el sur para Andrés Manso, lo que se llamó los Llanos de Manso. Ya le toca en realidad a Hurtado de Mendoza, ¿no? Lo que claro, pasa Hurtado es de que Mendoza. Yo mezclé cuando hice la exposición, cuando se reúne con Lagasca es en la primera. Claro, cuando fue con Irala. Sí. Entonces, aquí sucede que a los pocos años los nativos chiriguanos lo matan a Andrés Manso y el territorio que antes era de Manso se le asigna a todo lo que era la provincia de Mojos en aquella época, que luego a los 7 años de creada se le cambia de nombre y se le pasó a llamar provincia de Santa Cruz de la Sierra, que abarcaba desde Asunción del Paraguay hasta el norte de lo que conocemos como Acre actualmente. Esa es a grandes rasgos la historiación de este territorio. ¿Cómo era la vida acá? Vamos, Nino. Bueno, viene la fundación, hay todo un ritual. No es lo mismo, por si acaso, se habla, por ejemplo, de Buenos Aires con 2 fundaciones. En realidad, Buenos Aires se funda con Juan de Garay después de Santa Cruz de la Sierra, porque Juan de Garay aprende acá esta forma de hacer la fundación y cómo pactar con los nativos y también en los casos de guerra. Lo primero que hubo fue un fuerte en Buenos Aires y eso tiene un tipo de ritual, ¿no? Es una zona de guerra donde se hace palizada, se pacta con los nativos para el tema de alimentos, pero allá se acobardaron los nativos y los hicieron que se mueran y se han comido incluso a sus muertos. Pero bueno, eso es diferente. La fundación de una ciudad tiene un espacio definido, tiene un nombre definido que va a perdurar en el tiempo, que tiene que ver con la visión de su fundador. Hay un ritual donde están los militares, están también los civiles, los religiosos, los nativos. En Santa Cruz de la Sierra fue en paz. El cuadro de José María Paino es lo más próximo a lo que fue. Como un día habría que recrear las estatuas o por lo menos un mural grande acá donde se pueda recrear ese momento. Y ha ido con la espada y seguramente con el caballo en forma de cruz, ha establecido los límites de la plaza, ha decidido dónde va a estar la casa de gobierno, dónde va a estar la iglesia. En la iglesia también hay el convento y donde va a haber la parte de sanidad. Seguramente también, ahí está también la escuela, salud y educación y religión ahí en un solo espacio, ¿no? Y la parte del cabildo, donde está la gobernación y la parte municipal. Todo un concepto de fundación. Se produce la fundación y manos a la obra, comenzar a construir las casas, primero precariamente, pero va a tener que distribuir primero las tierras. Y eso ocurre en abril, donde desde febrero hasta abril ha habido todo un trabajo de planificación y en abril se distribuyen las encomiendas, que es tierra y personal para trabajar. Hay la aquiescencia, hay el pacto con los nativos, porque los propios caciques están participando de esa encomienda y hay un trato de cómo el trabajo va a ser retribuido. Y obviamente está la pasión de mostrarles. Los chiquitos tenían unas casitas pequeñas
por donde entraban con un huequito, los gorgotoquis, vaya uno a saber cómo tenían sus casas, seguramente similares. Entonces cuando el español que viene con Ñuflo de Chávez le hace unos dibujos en la tierra o en un papiro, ¿no? De cómo iban a hacer sus iglesias grandes, de cómo iban a distribuir la producción, las cantidades, de cómo iban a defenderse militarmente de los ataques de otras tribus que eran más belicosas. Entonces los han entusiasmado. Y además le han dicho, ustedes van a ser tratados como ciudadanos españoles, y así lo ordena en abril Ñuflo de Chávez. Acerquen a los nativos, enséñenle lo que es el Estado, enséñenle la religión a modo de español. Eso es importantísimo porque aquí está prácticamente fundándose el modelo cruceño de desarrollo de producción. Quedémonos ahí, Bismarck, cuando hubo las excavaciones que hicieron los arqueólogos que vinieron de Argentina, Chiavasa creo que apellidado correcto. el director, encontraron en cada túmulo de tierra que hay, que son las antiguas casas. Los túmulos son las bardas, las construcciones que han caído y de ahí se han sedimentado. Ahí encontraban, yo he participado de esas excavaciones, se encontraba teja española, la teja hecha en la pierna, la teja, y también se encontraban la cerámica chiquitana, una que otra de guaraní creo que también se encontró. ¿Qué significa eso? ¿A qué conclusión llegaron estos arqueólogos en su libro, que yo lo cuestiono eso? A que había esclavitud. No es así. Si habían utensilios chiquitanos en casas españolas, es porque había, en primer lugar, la mujer del español era chiquitana. No trajeron, solamente 4 o 5 españoles trajeron mujeres. Don Ñuflo, que la trajo a su mujer 3 años después, en el 64. Don Juan de Garay, Hernando de Salazar, y vaya uno a saber si hubo 1 o 2 o 3 más. Los demás han tenido que unirse, casarse con las nativas. Por lo tanto, ¿cómo no iba a haber cerámica nativa en las casas? Entonces el arqueólogo llegó a una conclusión con mentalidad andina, que es diferente. Acá hay esa mezcla de cerámica española con la nativa, porque la mujer era nativa, los hijos ya eran mestizos. Claro. Y hay otro tema interesante, que ¿cómo fue que se logró desarrollar esta ciudad? ¿Ya? Estamos a 900 kilómetros de La Plata, o sea, lo que es la capital de Bolivia actualmente, la ciudad de Sucre. Estamos a 2.500 kilómetros de Asunción, en medio de la nada. Entonces, fíjense ustedes la inteligencia de este hombre de Ñuflo de Chávez, la experiencia que había adquirido a través de la administración que había visto de su amigo Domingo Martínez de Irala como gobernador del Río de la Plata, de Cabeza de Vaca, ¿ya? Entonces le dice al virrey: señor, si usted quiere que yo desarrolle esta ciudad, tiene que darme total autonomía. Las 17 instrucciones. Ahí surge la palabra autonomía, ¿no? Y muchos jóvenes actuales piensan que la autonomía es de recientemente, hace unos 10, 15 años. No, la autonomía, Santa Cruz nace con autonomía. ¿Por qué? Porque justamente la autonomía es la libertad administrativa que te permite crear, desarrollar industria, asignar solares, manejar una producción, liberarte de impuestos. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar, porque decía Ñuflo de Chávez. Controlar injusticia. Claro, exacto. Entonces, o sea, si yo voy a estar todo el tiempo pidiéndole permiso a charcas, en este caso 900 kilómetros a caballo, estamos hablando de 45 a 2 meses de viaje. Y hasta que vuelva son otros 2 meses. Si voy a ir hasta Lima son 4 meses de viaje en aquella época. Entonces, por eso fue que se le dio autonomía. Aquí se administraba justicia. Todos los impuestos se quedaban en esta tierra, se crearon licencias para crear molinos, industrias, sembradíos, entonces, y es más, a los pocos meses de fundada Santa Cruz de la Sierra, ya comenzó a exportar. Exportaba azúcar, exportaba miel, exportaba tejido, porque como les dije, esa era una de las grandes habilidades que tenían los nativos acá. Entonces, fue importante el aspecto, la visión administrativa y productiva que tenía Ñuflo de Chávez de introducir en este espacio recién creado, en medio de la nada, crear una ciudad industrial que es justamente lo que hoy, 460 años después,
Santa Cruz de la Sierra alimenta a todo Bolivia. El 9 de mayo, por lo menos es la fecha a la que he llegado a la conclusión por unas instrucciones que se le dan a la vez del Cabildo a Hernando de Salazar. El 9 de mayo se produce estas 17 instrucciones que se le da con temas administrativos, pero también se ordena en esas instrucciones la apertura del camino por Pojo. Eso es el momento en que Ñuflo de Chávez está fundando el corredor bioceánico, porque está diciendo poblar y desencantar, producir. Ya en mayo seguramente tenían la perspectiva de cuánto iban a producir, entonces entre tanto se hace la siembra y comienza a esperarse la cosecha, comienza a abrirse los caminos. Entonces este corredor bioceánico, que debería llamarse Ñuflo de Chávez, se abre a partir de 1561. ¿Cómo la vida acá, Bismarck? Se ha extrañado seguramente el español, el arroz con conejo, el arroz con pollo, la paella. Y le ha dicho a la dama, a la nativa, cociname algo, ¿no? Pero lo han de haber hecho inicialmente con maíz, ¿no? Claro. Posteriormente, ya con la llegada del arroz, que eso tenemos que investigarlo bien, por dónde llega el arroz, si viene con la gente que se trajo de Lima o con la gente que ya venía de Asunción, es donde van a hacer el locro primero. El locro en Buenos Aires es diferente, ¿no? Es con maíz. El locro acá con arroz, y el majao, ¿no? Que es un locro más seco. Y tiene sus etapas, ¿no? El locro muy seco es el potete, pero después ya se hace majao. Entonces van a hacer el majao acá. Después con la producción que se trae con el ganado, todo esto entre 1561 y 1604, es harto tiempo, son 40 manzanas las que se van a crecer. ¿Por qué crece 40 manzanas? Porque una vez fundada la ciudad y establecidas las primeras instituciones y las casas ya establecidas, también las chacras, Ñuflo de Chávez decide aumentar la población y se va a traer a su mujer y a sus hijos a Asunción, y lo mismo hacen las principales autoridades, ¿no? Juan de Garay, Hernando de Salazar, don Diego de Mendoza estaba jovencito todavía, trae a sus hermanas, y entonces, pero va a ocurrir algo, se va a venir toda Asunción a Santa Cruz de la Sierra, se viene el gobernador Ortiz de Vergara, se viene, a ver, continúe el obispo de la Torre, con su hija, ¿no? Con su hija, y justamente una de las hijas del obispo, la sobrina del obispo, se casa con Diego de Mendoza, doña Ana de la Torre, ¿no? Entonces, lo que decía es importantísimo sobre la presencia de la mujer en este territorio. Tenemos una Elvira de Mendoza, nacida en Asunción. Probablemente en Asunción, o en el fuerte de Buenos Aires, porque ahí viene la presencia de doña María de Angulo, que llega a Buenos Aires. Correcto. Al fuerte de Buenos Aires. Al fuerte de Buenos Aires. Entonces, y ella se crió en Asunción, se crió entre los nativos, hablaba perfectamente el guaraní, y yo creo que ha debido asimilar las costumbres de la culinaria de esa región. Por eso cuando llega aquí, y bien dice Nino, acá era el alimento base era el maíz. Ahí teníamos las arepas, por ejemplo, todos los nativos se hacían su arepa de maíz. Entonces cuando llega doña Elvira, no llega una señora en helicóptero desde Europa sin saber qué hacer. No, ella ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces comienza a decir, bueno, nosotros comemos, por decir, el maíz en Europa de una manera, ¿ya? Utilizamos ciertos elementos de la naturaleza que no hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea también un mestizaje en la alimentación, porque combina lo que era la alimentación normal de un español en el viejo continente con la alimentación nativa de acá, y la combina y nacen nuestros platos que llamamos típicos en Santa Cruz, como es el majao, como es el locro, ¿ya? Como es la capirotada y tantas otras comidas que justamente se produce ese mestizaje. Grandes mujeres, yo creo que las más grandes mujeres de la conquista vivieron acá. Sí. Doña María de Angulo, la madre de los Mendoza, doña Elvira de Mendoza. La historia de doña Elvira es genial, ya la vamos a comentar en algún momento. Y más adelante va a venir doña Mencía, la adelantada. Si ustedes googlean a doña Mencía de Saldaña. De Sanabria, ¿no? De Sanabria. De Sanabria, doña Mencía, googleen, ahí van a encontrar la adelantada doña Mencía. Ella llega a Asunción trayendo las primeras doncellas
Resulta que en Asunción había muy pocas mujeres españolas. Don Domingo Martínez de Irala asume con gusto seguramente una costumbre que tenían los guaraníes de allá, de que para poder hacer paz con una tribu, el jefe tenía que casarse con una de las hijas del cacique. Tenía creo que 5 o 7 esposas. Siete esposas y con la cual tuvo descendencia. Y uno de sus hijos, justamente Domingo Irala, vivió aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y don Juan de Garay tiene un hijo también que se llamaba Juan de Garay el Mozo, en Asunción. Y cuando viene a Santa Cruz de la Sierra, ya en el 64, tiene 2 hijos más cruceños, una hija que va a ser famosa después en Santa Fe, es la que regala una virgen que hasta ahora se conserva, y va a tener el hijo legítimo, don Juan de Garay, hijo, ¿no? Hijo. Seguramente el Mozo era una especie, como decir, hijo o junior, ¿no? Claro. Entonces este era Juan de Garay el legítimo. Bueno, ahí ese tema se comienza a generar el sustituir por una temporada el grano, el arroz por el maíz. El maíz también ha sido llevado de América a Europa. El mundo se está integrando, pero otra cosa es en la soledad de la selva. Y vienen los primeros carnavales, Bismar, esa es mi parte. A ver, ahí está Nino, experto en carnaval, nos va a contar cómo era el carnaval en la época de la colonia. Estos españoles han salido de Cádiz, donde había carnaval, ¿no? O sea, todo el mundo pasaba por esa zona también, ¿no? Habían 2 puertos por allá. Y bueno, han fundado Santa Cruz de la Sierra. Alcides Pareja dice que es un miércoles de ceniza, lo que implica que de repente le echaron chicha o vino traído de Asunción unos días antes. En los días de carnaval esperaron que pase el carnaval y que se funde Santa Cruz de la Sierra. Eso todavía se tendrá que seguir investigando hasta confirmar si es que ese año fue. Hay unos calendarios ahí, don Adrián Melgar y Mortaño tienen unos calendarios donde se puede calcular. La cosa es que ese es un primer carnaval improvisado, pero el primer carnaval en sí ya establecido viene a ser en 1562, según las investigaciones que tenemos. Ya está todo establecido, ya han tenido un año de trabajo arduo, porque el carnaval no solamente es fiesta, sino tiene que ver también con que viene la cuaresma. Los curas no se olvidan que hay un carnaval y un miércoles de ceniza. También tiene que ver con expansión después de un año arduo de trabajo. Entonces ha habido carnaval en el 562. Más adelante van a ver unos detalles que nos dicen cómo fue el carnaval de la época. Y en el Cabildo hay un documento, poquito más adelante, hacia el 600, que habla de la carnicería del día de Carnestolenda. Ya había vacas acá, habían pocas vacas, costaban un negro con su clarín, era el dicho. Sí. Un poquito discriminatorio en estos tiempos, pero durante siglos se habló así. Entonces las vacas eran caras y el municipio o el cabildo tenía que comprarlas para la carnicería del día de Carnestolenda. El carnaval nace con carne de vaca. De repente los años anteriores ha sido con carne de monte, con anta, con urina, etcétera. Pero ya en los documentos que hablan de las primeras carnestolendas coloniales es con carne de vaca. Entonces el carnaval comienza a ponerse diferente. Como estamos aislados, hay una sociedad en construcción. El español tiene que darle el ejemplo al nativo. Tiene el cura que desde la frente, desde la iglesia, ha tenido que mirar las cosas, vigilar. Ya estaba la esposa de Ñuflo de Chávez, estaba la esposa de Juan de Garay, estaban damas que venían de las principales autoridades. Por lo tanto, la carnestolenda no era la fiesta pagana con la que ha habido en Europa, sino la carnestolenda es carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca y carne de monte, ¿no? A mí me gustaría tocar, ya que estamos en carnaval, yo sigo con el mestizaje. La mujer, doña Elvira de Mendoza, que como les dije, hablaba guaraní y tuvo que aprender el chané, el gorgotoqui de acá, de la región, venía con su vestimenta natural de España, ¿ya? Vestía con su volado, ¿no? El faldón, ¿no? Entonces la nativa nuestra, que vestía el tipoy sin ningún dibujo, que era simplemente una túnica completa, la camiseta. Pero eso ya es cuando entran los curas y los visten, ¿no? Sí. Inicialmente eran con tetas al aire y unos taparrabos, ¿no? Sí. Y sus collares. Y los collares. Entonces, la nativa nuestra tomó su tipoy, que no tenía ningún diseño,
y comenzó a adicionarle esas bandas de colores como veía que usaban las españolas, y de ahí surge esa fusión, ¿no? Esa fusión y ese tipo estilizado. A mí me gustaría hablar de otro tema, hablando de la relación con el indígena, con el nativo. En el 1604, apenas 45 o 50 años de fundada la ciudad, se hace lo que yo vengo a llamar el primer código social que hay en América. El fiscal Francisco de Alfaro, que vino a investigar el asesinato de un gobernador en el 1604, al ver que no había regulación sobre el trabajo del indígena, hace lo que se llaman ordenanzas en esa época, que si ustedes los analizan, y los abogados deberían tenerlo en su materia de derecho laboral, se convierte en el primer código social que te da una idea de cómo era la relación o cómo veía el español al nativo. Le reglamenta el horario de trabajo, desde las 7 de la mañana hasta que pasen los loros cantando, que pasan a las 5 de la tarde. Pasan a las 5 de la tarde, hora de dejar de trabajar. Solamente deberían trabajar de lunes a jueves, 4 días por semana. El viernes y el sábado lo dedicaban a su propia chacra, y el patrón tenía la obligación de prestarle todas las herramientas de arado, huelle, para que el nativo produzca su propia tierra. Eso no se ha dado en ninguna otra parte, creo yo, ¿ya?, que solamente acá. Toda persona que se casaba tenía que tener su propia chacra, se le asignaba una chacra para que pueda mantener a su familia. Se trabajaba a partir de los 18 años, no antes. A los ancianos se los mantenía sin trabajar, en otras palabras, se los jubilaba y se le asignaba una pensión mensual para que pueda subsistir. O sea, si ustedes leen las ordenanzas de Francisco de Alfaro, como dice mi amigo Nino, googleen, búsquenlo a Francisco de Alfaro, y van a ver esas ordenanzas que para mí, y sigo yo insistiendo en mis clases, en las clases que doy y las charlas que doy, vendría a ser el primer código social de América donde se reglamenta, ¿ya?, el trabajo del nativo. Aquí no hubo esclavitud, hubo colonia. Esto implica de que para hacer un código en un territorio donde ya habían una costumbre laboral, ha recogido de cómo estaba funcionando bien ese sistema y lo ha convertido en un código laboral, obviamente aportando con su formación jurídica que también tenía. Eso era Santa Cruz de la Sierra, hoy Santa Cruz de la Sierra la Vieja. Imposible ver esta escena en ese tiempo, hablarle a alguien desde aquí o transmitir desde acá, ¿no? Simplemente iban a caballo, llevaban mensajes, tanto a charcas. Se había parado un poco la comunicación con Asunción, solamente llegaban hasta la zona con los itatines, en la zona de Roboré, ¿no? Sí. Esa era la comunicación que había. Aquí se asienta la primera iglesia jesuítica, porque la primera iglesia que se funda en Santa Cruz de la Sierra, que es donde suponemos que está enterrado doña Flor Chávez, es la iglesia de la Merced. Llegan los jesuitas con toda esa experiencia que ya tienen los cruceños y van a montar una iglesia mayor junto con la gobernación y el cabildo, que es donde está el túmulo mayor, donde ven las cruces. Ahí es donde se pone la torre de la iglesia jesuítica. Hay algunos, me contaba don Helio Montenegro, no debemos de... A ver, recordemos a personas que han trabajado en Santa Cruz la Vieja. Por ejemplo, en el 1961, para el 4º centenario de Santa Cruz, estuvo por acá don Eduardo Cortés León. Llevó incluso una viga de una de las casas acá, estuvo en el Museo de Historia un tiempo, alguien lo botó porque no sabía de qué se trataba, estamos hablando de muchos años atrás. Don Helio Montenegro, otro gran luchador, sin dejar de hablar también de don Hernando Zanabria Fernández y sus investigaciones, que publica un libro para el 4º centenario, viaja a España, incluso a Santa Cruz de la Sierra, en Extremadura. Después don Julio A. Gutiérrez, que era el canciller, hizo en el 71, creo que ya ha sido,
que hizo un acto acá, hizo limpiar, ¿no? Obviamente después nuevamente se amonta. Probablemente don Ángel Sandoval, cuando pasa con su carro, ha tenido que también estar 1917. Ha estado en San José y ha tenido, como era un hombre culto, ha tenido que venir a ver Santa Cruz la Vieja. Don Helio Montenegro, decía yo, encontró aquí dos cosas interesantes que él me contó. Uno, que encontró bronce fundido, ¿no? Quiere decir que acá se fundió el bronce ya. Por otro lado, ¿de dónde vendía el bronce? No lo sé. Seguramente en el comercio se llevaban las mulas con productos y se volvía con metales. También encontró una malla de esas que tenían los soldados. ¿Cómo se llama? Malla de cota. Esa malla. También encontró un pedacito. Vamos a hablar con la familia a ver si es que se puede todavía contar cuando ya el museo esté funcionando y haya garantías de que las cosas van a ser bien cuidadas. Porque acá han habido varias excavaciones y lamentablemente hay un poquito de productos o de piezas rescatadas arqueológicas que están en un lugar, otros están en la gobernación. Se encontraron dos esqueletos, yo he visto de dónde los encontraron, no sabemos dónde está, hasta 10 años atrás, a ver, hasta el año 2005 yo los vi los esqueletos en una bolsa, ahí en las oficinas del Comité Cívico Femenino, no sabemos dónde están ahora. Y bueno, vamos a saberlo todo ya con la inauguración del museo. Vamos a traer todo lo que se encuentre, vamos a ordenar, vamos a colaborar con el municipio de San José de Chiquito, la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos, catalogarlo, y obviamente ese museo va a ser el más importante en términos de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Claro. Esa era la actividad, caballos que pasaban para un lado al otro, gente que venía a hacer sus trámites, papiros y pliegos que se iban a... Claro, había que pagar cábala porque cada vez que se exportaba producto, tenían que venir aquí a que el contador real les haga una liquidación de impuestos. Obviamente esos impuestos, como les dije antes, se quedaban en beneficio de la ciudad, porque en el occidente se pagaba un quinto, una quinta parte de tu producción era para la corona. Aquí se pagaba un vigésimo, o sea, 1 dividido entre 20, o sea, era mínima ¿Por qué? Porque había que fomentar, incentivar la producción y la industrialización en este lugar. Una pregunta que siempre me hacen, y seguro que se deben estar haciendo ustedes en este momento: si ustedes están en este momento en Santa Cruz la Vieja, ¿cómo fue que Santa Cruz llegó hasta donde está? Allá, a orillas del río Piraí. Saltándonos la revolución de Diego de Mendoza, que es... Eso lo vamos a contar en otra oportunidad. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunos datos. Sin embargo, tenemos que decirles que además de la plaza, las 40 manzanas, más hacia el frente, ¿dónde sería el naciente, no? El naciente. A ver, ¿dónde estamos? Solo está, bueno, está naciente. Hacia el naciente hay una muralla. Sí. Hay una muralla, don Danilo Draqui, hay que reconocer también la gente que ha estado levantando el aspecto arqueológico acá, encontró una muralla que parece que se construye por algún caso de ataque chiriguano o de cualquier tipo de ataque. Vaya uno a saber si fue justamente cuando el virrey quiso venir a meterse acá, sí, a meter bala, y ya había bala y lanza, ¿no? Sí. Entonces, pero hay una muralla que se la tiene que poner en valor de a poco, ¿no? Para que el turista pueda conocer. Hay todo eso, lleguemos pues a 1604 entonces, ¿no? Ya llegamos a 1604. ¿Qué ha ocurrido, Bismarck, primero? Después de esta rebelión de Diego de Mendoza, termina con la muerte de don Diego en Potosí. Hay diversas teorías al respecto. Vamos a tener que en 1604 se le ordena justamente a Francisco de Alfaro, ¿no? El que se le ordena que Santa Cruz de la Sierra se traslade hacia el Piraí. ¿Por qué hacia el Piraí? A la punta de San Bartolomé. Resulta que a raíz de las rebeliones de Santa Cruz de la Sierra y don Diego de Mendoza, después de la muerte de Ñuflo y Chávez, que tendríamos que conversarla en otro momento, ordena, Lima y Charcas ordenan fundar una ciudad paralela, ¿no? Quieren aislar Santa Cruz de la Sierra. Fíjense desde cuándo vienen nuestros problemas con el centralismo. Entonces, fúndese una ciudad, dice,
y lo encargan a Lorenzo Suárez de Figueroa y la funda con el nombre de su santo a orillas del Río Grande. Se supone que es cerca de Montero Hoyo, lo más próximo. Se funda en el año 1590. ¿Qué fecha es en septiembre del 90? Agosto. Agosto del 90. En 1590 se funda ahí en la orilla del Río Grande. Dura poco, por diversas razones tienen que trasladarse a la punta de San Bartolomé el 21 de mayo de 1595. Esa calle 21 de mayo de Santa Cruz de la Sierra rememora la traslación de la ciudad impostora. Por eso nunca más se hizo celebración ahí. Entonces, ya está desde el 21 de mayo de 1595, a orillas del Piraí, la impostora San Lorenzo. Y en el 604, estamos hablando de 10 años después, 9 años después, se ordena que Santa Cruz vaya allá. Ya estaba asentado, distribuidas las casas en San Lorenzo. Pero en Santa Cruz no quieren salirse de chiquitos, pero hay una orden virreinal y tiene que obedecerse. Entonces, los primeros obedientes, que siempre hay, se trasladan y se quedan en la zona de Cotoca. Después van a salir los otros y por orden de las autoridades hemos verificado de que aquí ha habido fuego. Han incendiado todas las casas para que no se vuelvan. O los han obligado a salir a punta de incendiar las casas. En los restos arqueológicos hemos visto carbón, hemos visto greda petrificada por el fuego, por el calor. Entonces han tenido que salir y van y se quedan en Cotoca. A ver, ¿en qué parte de Cotoca, Bismarck? Ya. La ciudad se traslada entre Paurito y Cotoca. No específicamente en Cotoca, no existía Cotoca todavía hasta 1700. Y Paurito está en 1600, acaba de cumplir 400 años. Entonces, pero hay un detalle previo a eso, Nino. Justamente cuando fundan San Lorenzo, la primera vez en agosto de 1590, más o menos donde está Pailón ahorita. Al año siguiente viene el río y se lo lleva, el Río Grande, que ustedes saben que cada rato se entra a Pailón. La trasladan, la primera traslación que hace San Lorenzo, la trasladan al frente entre Paurito y Cotoca. Cuando fundan la primera San Lorenzo, viene aquí el capitán Solís de Holguín, Gonzalo Solís de Holguín, enviado por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, y le dice a los cruceños que tienen que trasladarse a San Lorenzo. Yo quiero que analicen exactamente qué significaba eso. Si nosotros en este momento nos dicen todos los cruceños se van a vivir a Cochabamba, Santa Cruz va a desaparecer. Y los cruceños sabían que iba a suceder eso si se iban a vivir, si se trasladaban a San Lorenzo. Por eso fue que no se trasladaron, porque ellos eran primogénitos, era la primera ciudad, además que era la capital de la gobernación, porque no hay ningún solo documento, ningún solo nombramiento de gobernador que diga gobernador de San Lorenzo. Bismarck, todos dicen gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Ya estaba muerto don Ñuflo, estaba don Diego muerto, son los nietos, doña Elvira de Mendoza, doña María de Angulo también había muerto, quedaban los hijos de Ñuflo habían sido capitanes a orden del virrey, bueno, quedaba el nieto de Ñuflo de Chávez en esos tiempos de la traslación. Si usted en ese momento, 1604, llega la orden, pudiera haberlo llamado a don Ñuflo de Chávez, nos están trasladando, nos quieren hacer trasladar, ¿qué le diría, querido Bismarck, si estuviéramos en altavoz? Lo mismo que le dijo a Andrés Manso: esta tierra es nuestra y no se va a ir a ninguna parte porque nosotros los cruceños somos hijos de ese hombre y tenemos la misma entereza y la firmeza que así como ese hombre defendió estos territorios de otro agresor que era Andrés Manso, que a pesar de ser español intentó agredir, defendió esta tierra. Cuando viene esa orden de traslado, el cruceño, ¿qué hace? Ese mismo espíritu heredado de este hombre sale a relucir y dice: no señor, no nos vamos, y si nos vamos es con nuestro nombre a la espalda. Y así fue como se trasladó Santa Cruz de la Sierra con su propio nombre, ¿ya? Y lo peor de todo es que el gobernador que venía después no sabía dónde iba a vivir, si en una ciudad llamada Santa Cruz o en una ciudad llamada San Lorenzo. Entonces, en un altavoz le diríamos: general, porque era general de capitanes, general Chávez, hay una orden, la tenemos que obedecer.
pero vamos a poner esas condiciones que usted nos dice. La capital de la provincia sigue siendo Santa Cruz de la Sierra, el nombre sigue siendo Santa Cruz de la Sierra, nadie nos lo va a cambiar y todo nuestro cabildo completo se va a trasladar. No se preocupe que vamos a seguir con la ciudad que usted fundó. Eso le diríamos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y fíjense ustedes otro detalle interesante. Cuando Ñuño de la Cueva asume como gobernador 1618, teníamos una ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que estaba ubicada entre entre Paurito y Cotoca, y teníamos otra ciudad llamada San Lorenzo, que está en la punta de San Bartolomé, a orilla del río Piraí. El gobernador Ñuño de la Cueva iba y conversaba con el cabildo de Santa Cruz. Santa Cruz tenía su propio cabildo y elegía a sus propias autoridades a 20 kilómetros de la otra ciudad. Fíjense ustedes, ese es un dato importantísimo para que vean lo que es el espíritu cruceño, ese espíritu de lucha y de sobrevivencia. Entonces, Ñuño de la Cueva iba hasta la zona de Cotoca a conversar con el cabildo de Santa Cruz. Le decía, señores, por favor, vénganse aquí, juntemos. No, señor, no. Habíamos dicho de que este hombre nos sembró ese espíritu cruceño, ese espíritu de defender la tierra, cuando se enfrenta con Andrés Manso, otro español que había venido de España. Habíamos llegado ya a la traslación. Exactamente, entonces él comienza a luchar contra su propio coterráneo para defender esta tierra. Ese espíritu sale a resurgir cuando en el 1604 la trasladan a Santa Cruz de la Sierra, hacia donde antes estuvo San Lorenzo, y mantiene sus derechos y mantiene su capitalía de gobernación y mantiene su nombre. De tal manera que si hubiese sido trasladada toda la población a San Lorenzo, Santa Cruz desaparecía. Y eso le decía a Nino que todos los nombramientos, todos los títulos de gobernador asignados a Santa Cruz de la Sierra, dice gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Ningún documento, no hay un solo nombramiento de gobernador que diga San Lorenzo. ¿Eso por qué? Porque hasta la misma corona reconocía que esta era la ciudad primogénita y esta era la capital de la provincia, y eso es lo que los cruceños defendían, porque heredaron ese espíritu de Ñuflo de Chávez. Habíamos hablado de la arquitectura, también hablamos del documento justamente del 621, cuando Santa Cruz hace la defensa de por qué tenía que quedarse donde estaba, por la producción, por la forma en que habían desarrollado ya la ciudad. Y habíamos visto cómo se cruza, Santa Cruz de la Sierra avanza sobre San Lorenzo, seguramente con todo un plan que se va a consolidar a través de 150 años de Guerra Fría. Ahí, ¿cómo es la Guerra Fría que yo le llamo de esa época? Por ejemplo, los lorenceños ponían a los nacimientos de los nuevos ciudadanos, decía, nacido en San Lorenzo. En cambio, los cruceños ponían nacido en Santa Cruz de la Sierra, y estando compartiendo la misma punta de San Bartolomé a la orilla de Piraí. Entonces, nacido en Santa Cruz de la Sierra, nacido en San Lorenzo, hasta que algunos documentos aparecen nacido en San Lorenzo de Santa Cruz de la Sierra, y luego queda solamente Santa Cruz de la Sierra. Eso es el aspecto de la Guerra Fría formal del gentilicio y del lugar de nacimiento de las personas. Hay otro detalle que lo estuve también haciendo el seguimiento y estudiando, son los nombres del cabildo. Primero hay dos cabildos que no quieren ceder, y poco a poco van pasando las generaciones y los apellidos cruceños comienzan a tomar el cabildo de San Lorenzo, y por eso es que ya el cabildo de San Lorenzo va desapareciendo y queda el cabildo de Santa Cruz de la Sierra. Cuando llega prácticamente Viedma, finales de la colonia, ya prácticamente Santa Cruz de la Sierra está consolidada. La cuestión militar de Santa Cruz, su ejército real, tiene una mística que es lo que dice Viedma, son altos, bien formados, los elegían los más fornidos. No hay mejores soldados y más leales en América, dice, ¿no? Sí. Por eso cuando viene el tiempo de la independencia, cuando vienen ya los avances sobre los chiriguanos en la zona de cordillera, hay grandes relatos de heroísmo, ¿no? Con don Antonio Suárez y el ejército cruceño. Y cuando viene ya Warnes con el tema de la guerra de independencia, va a encontrar esa mística, pero los primeros soldados se los va a enviar a Belgrano. Pero no quiero irme a la independencia, sigamos en el tiempo. Sigamos en la colonia. Entonces, volvemos a ese espíritu cruceño. En el 1620, cuando el gobernador Ñuño de la Cueva
quiso fusionar las dos ciudades, habla con el cabildo de San Lorenzo y dice, ¿están de acuerdo con que se venga a Santa Cruz? Sí. Se va hasta Cotoca, donde estaba Santa Cruz de la Sierra, y les hace la misma pregunta al cabildo y le dice, no, no nos vamos, pero si nos vamos va a ser bajo estas condiciones. Y le pone condiciones el cabildo cruceño al gobernador. Entonces, a pesar que el gobernador se fue a vivir a San Lorenzo, Santa Cruz seguía siendo sola, autónoma y gobernándose y administrándose por su cuenta. Entonces, para que se den idea lo que es el espíritu cruceño, que no se doblega ante cualquier cosa. El cruceño no es de esas personas como vemos en otros lugares que te dicen qué tenés que ser. El Camba no. El cruceño es lo que quiere ser él, no lo que le digan que sea. Entonces, cuando al final acceden y se unen, no se fusionan, se unen con San Lorenzo, ese poder, ese espíritu cruceño, comienza a arrastrarlo a San Lorenzo, arrastrar la ciudad de San Lorenzo hasta que la hace caer, entre comillas, en lo que es la avenida Cañoto y desaparece. 1647 es el último documento que se emite con el nombre de San Lorenzo. A partir de ese día, todos los documentos emitidos en esta región salen con el nombre de Santa Cruz de la Sierra. Un dato muy importante, en el 1615 se crea el obispado, ¿ya?, de San Lorenzo, el obispado de Santa Cruz. Resulta que lo único que queda obispado de Santa Cruz de la de Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Claro. de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, y lo único que queda como vestigio de la ciudad de San Lorenzo, aparte de la calle 21 de Mayo que citó Nino, es la Basílica Menor de San Lorenzo. Es por una formalidad, ¿no? Exactamente, porque el Vaticano ya había nombrado a la Catedral de Santa Cruz como sede del obispado Porque la patrona, Santa Cruz Natural. no tuvo patrono, tuvo Claro. patrona. E inicialmente en la fundación aquí mismo su patrona era la Virgen de las de Mercedes. las Mercedes. ¿No? Luego viene la Virgen de Cotoca, es patrona, sigue siendo la Virgen, hasta hoy en día es patrona. Sin desmerecer la historia de San Lorenzo, con San Lorenzo Mártir, eso no tiene nada que ver si no estamos hablando de la época ya colonial de Santa Cruz de la Sierra. No es su patrono, por más que la iglesia San Lorenzo se llame San Lorenzo, para nosotros sigue siendo la Catedral Metropolitana de Santa Cruz. Debería volver, ¿no? Ahora que somos metrópoli, sí, ¿no? Región metropolitana, entonces la Catedral Metropolitana. Solo que cuando ya le dan en la categoría de basílica, a alguien se le ocurre de San Lorenzo. La Basílica Entonces, Menor de San Lorenzo. habría que resolver además eso un día de eso, cuando ya haya el tiempo y el poder necesario para hacerlo. Porque el problema en Santa Cruz ahora y durante toda la época republicana es que no tenemos el poder de nombrar nuestras cosas. No. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas aquí en San José de Chiquito, su unidad militar se llama Ismael Montes, cuando debería llamarse José Manuel Vaca, que es militar cruceño, Cañoto, Sí. que es el primer administrador de la época de la República. Bueno, Exactamente. entonces, Tarea para los nuevos gobernadores, hacer respetar la autonomía y que se coloquen los nombres propios de nuestra región para que no esté Villa Guadalupe, cuanta comunidad se asiente en el Todas. oriente boliviano, tiene Sí. que respetar los nombres Todas. de las comunidades que estuvieron antes. Se supone que es un estado plurinacional. Exactamente. Pero volviendo a nuestro tema, 1621. quería resumir algo que tal vez quedó un poco confuso, que he notado que hay esa confusión en algunos profesores de historia y algunos alumnos. Santa Cruz fue fundada una sola vez. Sí. Aquí, 26 de febrero de 1561. Fue trasladada 2 veces. No fue refundada 2 veces, no, fue trasladada. San Lorenzo se fundó una sola vez y se trasladó 2 veces también. Y eso que quede claro. Dime. Y se traslada a la ciudad porque no son las casas las que se trasladan en una ciudad. Se traslada la comunidad y su cabildo, sus instituciones. La ciudad se compone no solamente del territorio y sus casas, sino fundamentalmente que la ciudad es la población. La población de Santa Cruz de la Sierra, con su cabildo, con su ejército, se trasladan con sus camas y petacas y sus carretones, se trasladan. Entonces, por eso es que hubo una traslación de la ciudad y por eso es que a orillas de Piraí se llama Santa Cruz de la Sierra.
Es importante también mencionar lo siguiente, el cuidado que tenía el cruceño con los nativos. Ya en esa época se mantenía ese pacto que hace Ñuflo de Chávez, porque cuando le piden que se traslade, y en ese mismo documento del que hablé de actas capitulares de 1621, noviembre, dice además de que hay mayor producción, de que se le da crédito a los pobres, dice los indios podrían enfermar de trasladarse a una zona que no es tan productiva como la de acá. Ellos cuidaban a la población, tanto cruceña como ya la nativa cruceña. Ha comenzado a llegar gente a la ciudad antigua, a la Santa Cruz la Vieja. Somos pocos, ¿por qué? Porque ha habido un bloqueo. Siempre tenemos que estar a favor de las demandas del sector productivo, pero también el sector productivo debe calcular, es el día de la fundación de Santa Cruz, al menos ese tramo hacia San José de Chiquitos debieron dejarlo que fluya, porque también San José de Chiquitos en esta fecha tiene turismo y la gente come de ese turismo. Entonces, bueno, va a San José de Chiquitos al 26 de febrero, pase. Hay que hacer las cosas de manera racional. De todas maneras, nuestro apoyo al sector agropecuario por sus demandas, y esperamos que en el futuro tengan ese tipo de consideraciones cuando hay un pueblo del Oriente que tiene su celebración, dejar pasar a ser la excepción del caso. ¿Qué hacemos, Vilma, para por esta vez? Concluir, deseo a todos ustedes mandarle un mensaje de felicitación a todos los cruceños por este aniversario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. A don Ñuflo de Chávez, donde se encuentre, deseo enviarle mis más sinceros agradecimientos, admiración y por esa fortaleza, por esa visión que tuvo de crear esta ciudad, de haber soñado con esta ciudad que hoy, en el siglo XXI, 460 años después, se ha convertido en la esperanza de todo un continente, no solamente de Bolivia, sino de todo un continente, porque ese sueño es lo que vos estás viviendo hoy día. Felicidades Santa Cruz y a todos los cruceños. Felicidades, querido Bismar, por el 26 de febrero. Un poquito a un lado por el tema de la distancia. Felicidades, Ñuflo, fundador. Gracias de por toda todo. una civilización. Cruceños no hay que soltar. A veces estamos en bajada, hay gente que aprovecha el poder para querernos borrar de la memoria colectiva nacional. No lo permitamos. Sigamos con ese corazón rebelde, con ese corazón cruceñista, que tenemos un prócer, un gran ejemplo. Yo creo que el mejor español idealista que vino a América en ese tiempo. Un abrazo para todos, felicidades por el 26 de febrero.